Tenía 73 años cuando aquella noche cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Llovía como loco allá afuera. Una de esas lluvias de trueno que caen en Zacatecas de vez en cuando, sin avisar, rasgando el cielo con relámpagos y haciendo temblar el suelo de tanto ruido. Estaba acostado en mi cama de siempre, esa cama de madera que Remedios compró cuando nos casamos y que nunca cambié, después de que ella se fue de esta vida, hacía ya 15 años. Dormía mal, como todas las noches. El silencio del rancho pesaba sobre mí como losa de cemento. Cuando los perros empezaron a ladrar, pensé que era algún animal. Tlacuache, armadillo, quién sabe qué, tratando de entrar al gallinero otra vez. Me di la vuelta en la cama, me tapé el oído con la almohada, pero los animales no paraban. El Canelo, que era el más viejo de los 3 perros, y ladraba solo cuando había motivo de verdad, estaba berrando allá afuera como cosa loca. Me senté en la cama, me tallé el ojo y fui hasta la ventana. Agarré la linterna que estaba encima del buró y alumbré el patio. Nunca voy a olvidar lo que vi. Una mujer, de panza enorme, panzona, empapada de la cabeza a los pies, con el cabello pegado en la cara y las manos apretando la panza con fuerza. Estaba en medio del patio de tierra, temblando como hoja en el viento, y gemía de un modo que me erizó la espina todita. No era llanto, era ese gemido de quien está sufriendo de verdad, de quien está al límite. Me quedé parado unos segundos sin entender nada. Mi cabeza se fue luego a lo peor. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué estaba haciendo en mi rancho en medio de la noche? ¿Había gente detrás de ella? ¿Me iba a traer problemas? Yo, Severino Ramos Leal, nunca fui de meterme en líos. 73 años viviendo en el interior de Zacatecas y siempre supe cuidarme. Trabajé toda la vida en esta tierra, crié ganado, sembré, sudé, y después de que Remedios se fue, me encerré aquí dentro como ostra. No necesitaba a nadie y no quería que nadie me necesitara. Pero esa mujer se cayó al suelo justo enfrente de mí. No fue poco a poco, no. Fue de golpe. Las rodillas golpearon la tierra empapada y soltó un grito que cortó hasta el ruido de la lluvia. Y vi, aún de lejos, aún con la lluvia estorbando, que esa panza enorme se estaba moviendo. Que ese niño quería nacer ahí mismo, esa noche, en esa tierra. No pensé más. Solté la linterna, agarré la chancla que estaba en el suelo, me eché el impermeable sobre los hombros y salí. Cuando llegué cerca de ella, la mujer me miró con un par de ojos que nunca había visto igual. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de miedo y de dolor al mismo tiempo. Intentó decir algo, pero solo logró apretar mi mano con una fuerza que no parecía de mujer ninguna. «Ayúdeme», fue todo lo que dijo. Tenía unos 8 trabajadores que dormían en los cuartos en el fondo del rancho, pero en esa hora el único que me vino a la cabeza fue el Chuy Bravo, mi capataz de casi 30 años, un hombre de confianza que conocía cada rincón de esa propiedad. Grité su nombre 3 veces hasta que apareció en la ventana con cara de que le había dado un susto del diablo. «¡Ve a buscar a doña Consuelo! ¡Corre!», grité, ya tratando de ayudar a la mujer a levantarse. Doña Consuelo Herrera tenía 70 años. Vivía a 2 kilómetros del rancho y era la partera más experimentada de toda esa región. Había ayudado a nacer a más gente de la que cualquiera podía contar. Era ella o era nada, porque el hospital más cercano quedaba a casi 50 kilómetros de camino de terracería, y con esa lluvia no había camioneta que llegara a tiempo. Llevé a la mujer adentro de la casa con dificultad. Pesaba poco, pero la panza estorbaba todo y apenas podía dar un paso. La puse en el cuarto de huéspedes que quedaba cerca de la cocina, ese cuarto que no recibía visita hacía por lo menos unos 10 años, desde que mi hermano Heriberto había dejado de venir a verme. Todavía había sábana limpia doblada en el armario, gracias a Dios, porque la Narcisa, mi empleada, tenía la costumbre de dejar todo arreglado aunque no se usara. La mujer se acostó en la cama
y se quedó mirándome mientras yo prendía la luz. Solo entonces pude verla bien. Era joven, muy joven. Debía tener unos 20 y tantos años, tal vez 23, 24 a lo mucho. El rostro era bonito, fino, pero marcado, cansado, con unas ojeras profundas que parecían de quien no dormía de verdad hacía tiempo. Usaba ropa sencilla, pantalón y blusa, todo empapado de lodo. No tenía mochila, no tenía bolsa, no tenía nada. Solo ella y esa panza inmensa. ¿Y cómo te llamas?, pregunté porque no sabía qué más hacer mientras esperaba que doña Consuelo llegara. Marlene, respondió con la voz débil. Marlene Sosa. ¿De dónde vienes, Marlene? Cerró los ojos, apretó los labios y no respondió. Solo gimió otra vez cuando vino otra contracción. Me quedé parado en la puerta del cuarto sin saber dónde poner las manos. Nunca había pasado por nada parecido en mi vida. Criar ganado entendía, manejo de tierra entendía, arreglar cerca entendía. Pero mujer embarazada, a punto de tener hijo en mi cuarto de huéspedes, eso estaba bien más allá de lo que sabía hacer. Doña Consuelo llegó 40 minutos después, con el Chuy trayéndola en la parte trasera de la moto, los dos empapados y sin aliento. Entró al cuarto, miró a Marlene, pidió agua caliente, trapo limpio y me mandó salir. Usted se va a la cocina, don Severino, y hace un café. No estorbe aquí. Obedecí como niño. Me fui a la cocina, puse agua a hervir, hice café y me quedé sentado en la silla oyendo los gemidos de Marlene del otro lado de la pared. Cada grito de ella me apretaba el pecho de un modo que no sabía explicar. Pensé en remedios. Pensé en cómo habría sido tener hijo. Nosotros nunca pudimos, y ese fue un dolor que cargamos juntos en silencio por muchos años. El niño nació a las 3:40 de la madrugada. Oí su llanto antes que cualquier otra cosa. Un llanto fuerte, saludable, de esos que llenan el pecho de quien oye. Doña Consuelo abrió la puerta del cuarto con una sonrisa grande en la cara y dijo: «Es niño, don Severino. Está bien, los dos están bien. No sé por qué, pero necesité sostenerme en la orilla de la tarja para no caerme. Las piernas se me habían puesto flojas. Fui hasta la puerta del cuarto y miré de lejos. Marlene estaba acostada, exhausta, con los ojos cerrados y una sonrisa débil en el rostro. Y en su regazo, envuelto en un trapo blanco, estaba ese niño, chiquitito, rojo, con el puñito cerrado al lado del rostro, durmiendo como si el mundo no existiera. Me quedé parado en esa puerta por no sé cuánto tiempo. En los días que siguieron, Marlene se quedó de reposo en el cuarto de huéspedes. Doña Consuelo venía todos los días por la mañana para ver a los dos. La Narcisa, mi empleada, una señora de 58 años que trabajaba conmigo hacía casi 20, se encargó de hacer las comidas y llevarlas a Marlene. Y yo iba todos los días hasta la puerta del cuarto, tocaba suave y preguntaba si necesitaba algo. La primera vez que me respondió de verdad fue al tercer día. Había llevado un plato de caldo de pollo que la Narcisa había hecho, y cuando fui a ponerlo en la mesita de noche, el niño abrió los ojos y me miró. Son ojos de recién nacido, lo sabía, no veían nada bien todavía, pero fue como si me estuviera mirando de verdad. Todavía no me ha preguntado su nombre, dijo Marlene con la voz más firme que los primeros días. No era de mi incumbencia, respondí. Sonrió de lado. Mateo, se llama Mateo. Mateo, el niño que nació en mi rancho una noche de tormenta, sin avisar, sin pedir permiso, igual que su madre. Fue esa misma tarde que intenté, de nuevo, preguntar de dónde había venido. Se quedó callada un rato mirando al niño. Después me miró con esos ojos profundos y dijo: «Usted no necesita saber eso ahora, don Severino. Usted solo necesita saber que no soy una persona mala». No dije nada.
Pero aquello me quedó rondando la cabeza por días. La semana se convirtió en 2 semanas. Las 2 semanas se convirtieron en un mes. Y Marlene seguía ahí. No fue algo que acordamos. Fue sucediendo. Ella fue poniéndose más fuerte. Mateo fue creciendo. Y ella fue poco a poco saliendo del cuarto y caminando por el rancho. Se quedaba horas mirando el patio, el corral, el establo. Tenía un modo de mirar las cosas que me llamaba la atención, como si nunca hubiera visto eso antes, pero al mismo tiempo como si reconociera todo. Un día llegué a la huerta del fondo y estaba ahí, arrodillada en el suelo, quitando hierba de un cantero que no tocaba hacía unos 3 años. Desde que Remedios se había ido, ya no había tenido ánimo de cuidar esa huerta. Se quedaba ahí abandonada, creciendo hierba, muriendo poco a poco. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, más sorprendido que enojado. «Limpiando», respondió sin levantar la cabeza. «Esta tierra aquí es demasiado buena para estar parada». Me quedé mirándola trabajar. Tenía modo, tenía cuidado en las manos. No era cualquier persona moviendo tierra por mover, era alguien que entendía. «¿Sabes de huerta?», pregunté. «Aprendí con mi abuela», dijo, y por un segundo vi una sombra cruzar su rostro. Solo un segundo, después desapareció. No pregunté más nada. Pero al día siguiente fui al depósito, agarré las herramientas que estaban oxidadas ahí dentro y las dejé recargadas en la puerta de la huerta. Ella entendió el mensaje. En 2 semanas, esa huerta tenía más vida que en los últimos 10 años. Plantó cilantro, cebollitas, chayote, calabaza, chile. Arregló las filas, puso abono, hizo un sistema sencillo de riego usando tambo y manguera que el Chuy ayudó a instalar. La Narcisa se quedó boquiabierta cuando vio. «Don Severino, ¿dónde aprendió esta muchacha todo eso?», me preguntó bajito la Narcisa en la cocina. «No sé», respondí, y era verdad. Fue ahí que empezó el chisme. En el interior de Zacatecas, las noticias corren más rápido que cualquier carro. La gente del lugar ya sabía que había una mujer joven viviendo en el rancho de don Severino, y los comentarios no tardaron en aparecer. En el tianguis del sábado, el Chuy me contó que la Delfina Estrada, una mujer de 60 y tantos años conocida por tener la boca más suelta de la región, estaba regando a los 4 vientos que yo había conseguido una mujer joven para que me hiciera compañía y que la muchacha debía ser de vida fácil porque apareció de la nada, sin explicación ninguna. Cuando el Chuy terminó de hablar, sentí la sangre subirme a la cabeza. Yo, Severino Ramos Leal, que toda la vida fui conocido como hombre serio, trabajador, de palabra, hombre que respetaba y era respetado, estaba siendo motivo de risa y conversación en boca de la gente. Aquello me envenenó por dentro de un modo que no esperaba. Esa tarde fui hasta el cuarto de Marlene con la intención firme de decirle que era mejor que se fuera, que yo había hecho lo correcto esa noche, pero que ahora ella ya estaba bien. El niño estaba bien, y que no podía seguir siendo tema de conversación de todo mundo por culpa de una desconocida. Toqué la puerta. Me dijo que pasara. Estaba sentada en la cama dándole pecho a Mateo, y cuando me vio entrar con esa cara cerrada, supo que tenía algo que decir. Abrí la boca, y Mateo soltó el pecho de su madre, volteó el cuerpecito chiquitito hacia donde yo estaba y estiró el bracito. Ese bracito gordito, llenito de pliegues, con el puñito abierto esta vez, estirado hacia mi lado, como si me fuera a llamar. Cerré la boca. Me quedé parado en la puerta por un buen rato. Marlene me miraba sin decir nada, con ese modo suyo de esperar, de no forzar nada. Me di la vuelta y salí sin hablar ni una palabra. Pero no le dije que se fuera. Esa noche, sentado en el corredor, con el café enfriándose en mi mano, me quedé preguntándome qué me estaba pasando. 73 años de vida y nunca me había sentido así, confundido, apurado, con un peso en el pecho que no era malo, pero que tampoco era cómodo. Era como cuando cargas algo pesado por mucho tiempo
y alguien llega y ayuda sin pedir permiso. No pediste ayuda, pero la ligereza que sientes después también es real. No sabía nada sobre esa mujer. ¿De dónde había venido? ¿Quién era el padre de Mateo? ¿Por qué apareció en mi rancho en medio de la noche sin nada? Esas preguntas se quedaban en mi cabeza sin parar, pero cada vez que me acercaba a hacer las preguntas correctas, algo me trababa. Lo que sabía era lo siguiente. Mateo tenía casi un mes de vida, era un niño saludable y fuerte, y cada vez que me acercaba, me miraba con esos ojos oscuros que parecían los de su madre. Y aquello me desarreglaba por dentro de un modo que no podía explicar ni a mí mismo. A la mañana siguiente, Marlene apareció en la cocina antes que yo. Había hecho café, había calentado las sobras del frijol, y estaba sentada en la mesa con Mateo en su regazo cuando llegué. Me miró y yo la miré. «Buenos días, don Severino», dijo, simple así. «Buenos días», respondí. Me senté en la mesa y comí. El rancho, esa mañana, pareció un poco menos silencioso que en los últimos 15 años, pero el silencio entre nosotros todavía escondía mucho, y yo iba a descubrir pronto que los secretos de Marlene eran más grandes de lo que podía imaginar. Mucho más grandes, y que esa mujer que apareció en mi patio una noche de tormenta tenía un pasado que amenazaba con tragarnos a todos. El mes de junio llegó con un calor que partía el suelo y secaba hasta la esperanza de la gente. Hacía casi 3 meses que Marlene vivía en mi rancho, y en ese tiempo mucho había cambiado sin que me diera cuenta bien. La huerta del fondo estaba produciendo tanto que la Narcisa no daba abasto para usar todo en la cocina. Había chayote, calabaza, chile, cilantro, cebollitas y unas hierbas que ni conocía el nombre, que Marlene decía que servían para té, para dolor de cabeza, para fiebre. El vecino de la propiedad de al lado, don Toño Paz, un hombre de 68 años que tenía un ranchito más chico que el mío, apareció un día en la entrada preguntando si vendía algo de la huerta. Le dije que no era yo quien cuidaba, que era Marlene. Fue a hablar con ella, y salió de ahí con una bolsa llena de verdura y un pedido para la semana siguiente. Fue así como empezó, sin que lo planeara, sin que lo pidiera. En menos de 2 semanas, Marlene estaba vendiendo verdura y hierba a 3 vecinos. El dinero era poco, pero guardaba cada centavo en un frasco de vidrio que dejaba encima del tocador del cuarto. Yo fingí que no vi. Mateo, con 3 meses, había crecido que era una belleza. Panzoncito, colorado, con una sonrisa chimuela que aparecía cada vez que alguien se acercaba. La Narcisa se había vuelto esclava del niño. Vivía cargándolo, cantándole canciones de cuna y quejándose de que era demasiado pesado, pero nunca soltándolo de ningún modo. Los trabajadores del rancho también habían adoptado al niño. El Chuy, que era un tipo serio, que raramente sonreía, empezó a hacer muecas cada vez que pasaba cerca de Mateo solo para ver al niño reír. ¿Y yo? Yo me quedaba de lejos, observando todo aquello, fingiendo que no me importaba. Pero una tarde, Marlene necesitó ir hasta el pueblo a comprar unas cosas, y le pidió a la Narcisa que se quedara con Mateo. La Narcisa fue a traer agua del pozo, y dejó al niño en la cobija en el piso de la sala por unos 2 minutos. Cuando entré por la puerta, Mateo estaba ahí solo, mirándome con esos ojos profundos. Me quedé parado en la puerta. El niño soltó una risita, estiró el brazo hacia mí. Miré a los lados, como si tuviera vergüenza de que alguien me viera. No había nadie. Me agaché despacio, con las rodillas tronándome, y cargué a Mateo. Agarró mi dedo índice con las 2 manos y se lo llevó a la boca. Me quedé ahí parado, casi sin respirar, con ese peso calentito en mi regazo, sintiendo el olor a niño nuevo, que es un olor que no tiene igual en el mundo. Y algo dentro de mi pecho que estaba cerrado hacía 15 años, abrió una rendija.
Cuando la Narcisa volvió y me vio, se quedó tan sorprendida que casi tira la cubeta. Pero fue lista. No dijo nada. Solo dio una sonrisa discreta y se fue a la cocina fingiendo que no había visto. Ese mismo día, más tarde, pasó algo que cambió el rumbo de todo. Estaba en la oficina del rancho, mirando unas cuentas, cuando el Chuy tocó la puerta con una cara que conocía bien. Era la cara de noticia mala. «Don Severino, hay un hombre allá afuera. Llegó en carro, todo arreglado. Dice que quiere hablar con el dueño del rancho sobre la propiedad». Fui a ver. El hombre se llamaba Edilberto Molina. Tenía unos 50 años. Era gordo. Usaba camisa de vestir con botón abierto en el cuello. Y tenía el modo de quien está acostumbrado a entrar a cualquier lugar pensando que es dueño. Llegó extendiéndome la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y antes de que yo dijera buenas tardes, ya me estaba diciendo que representaba una empresa de la Ciudad de México que tenía interés en adquirir propiedades rurales en la región para un proyecto de riego de gran escala. «Somos una empresa seria, don Severino», dijo, abriendo un portafolio de piel llenito de papel. «Estamos dispuestos a hacer una oferta muy buena por su rancho, una oferta que usted no va a rechazar». Lo miré los papeles, miré el patio de mi rancho, los árboles que mi padre había plantado, el ganado que pastaba allá al fondo, la tierra que había sudado desde los 14 años de edad. «No vendo», dije. Edilberto parpadeó. No esperaba eso. «Usted ni siquiera ha oído la cantidad». «No necesito oír. No vendo». Cerró el portafolio despacio. Me miró con esa sonrisa todavía en el rostro, pero ahora había una frialdad en los ojos que antes no estaba. «Don Severino, usted debería pensar bien. Un hombre de su edad, solo en esta propiedad grande. A veces es mejor asegurar un buen dinero que seguir matándose de trabajo». Aquello me quemó por dentro, pero fui criado para no perder la compostura frente a extraño. Solo dije, «Puede irse ahora». Se fue, pero antes de subirse al carro, me miró de un modo que me dejó con un presentimiento malo en el estómago. El tipo de mirada de quien no acepta, no como respuesta. Esa noche le conté al Chuy lo que había pasado. Se rascó la cabeza y dijo que esa empresa ya había comprado 2 propiedades más chicas en la región en los últimos meses y que los dueños habían salido de ahí con menos dinero del que esperaban y sin entender bien lo que habían firmado. Aquello me preocupó, pero me metí en la cabeza que era solo plática de hombre queriendo intimidar y que no me iba a dejar afectar. Cuando me fui a dormir, la preocupación con Edilberto todavía estaba en mi cabeza, pero lo que pasó al día siguiente por la mañana me hizo olvidar todo aquello por un tiempo. Marlene apareció en la cocina con una cajita de cartón que había encontrado en el fondo del armario del cuarto de huéspedes. Dentro había documentos viejos, papeles amarillentos y en medio de todo un sobre que reconocí de inmediato. Era la letra de Remedios, mi esposa, un sobre que no sabía que existía. «Lo encontré mientras arreglaba el armario», dijo entregándomelo con cuidado. «No lo abrí, no era mi lugar». Agarré el sobre con las manos que me temblaban un poco. Mi nombre estaba escrito ahí con la letra chiquita e inclinada de Remedios, esa letra que reconocía de cualquier lado. Pero no pude abrirlo ahí, frente a Marlene. Doblé el sobre, lo puse en el bolsillo de la camisa y solo dije gracias. Me fui al corredor y me quedé sentado en la mecedora por 1 hora sin abrir, solo sosteniendo, sintiendo el peso de ese papel delgado en las manos como si fuera la cosa más pesada del mundo. Cuando finalmente abrí, las palabras de Remedios me atravesaron de un modo que no esperaba. Escribía que si algún día alguien aparecía en mi rancho necesitando refugio, no cerrara el corazón, que siempre supo que yo era más grande de lo que dejaba que la gente viera, que el miedo a ser débil me hacía parecer duro, pero que la dureza no era lo que yo era de verdad.
y que me amaba por todo eso. Me quedé con esa carta en el regazo por mucho tiempo, con los ojos quemándome. No le conté a nadie lo que estaba escrito, pero doblé el papel con cuidado, lo puse de vuelta en el sobre y lo guardé en el cajón del buró, al lado de su foto. Esa semana dejé de poner cara seria cuando Marlene aparecía en la cocina temprano. Dejé de responder cortante cuando me preguntaba algo. No hice alarde de eso, no hablé nada, pero ella se dio cuenta. Estoy seguro de que se dio cuenta, porque su modo de mirarme cambió un poquito, se volvió menos cauteloso. Fue una tarde de sábado que la historia dio un giro que no esperaba. Había ido al tianguis de Zacatecas a buscar unos víveres, y mientras escogía piloncillo en el puesto de don Beto, oí mi nombre siendo pronunciado por la Delfina Estrada del otro lado de la calle. Estaba rodeada de 4 mujeres, todas con la cabeza juntita, hablando bajo pero lo suficiente para que yo oyera con el viento a favor. Y la gente dice que esa muchacha se escapó de marido, sí, marido poderoso allá de la Ciudad de México, que estaba con otro y se fue cuando quedó embarazada. Se quedó en el rancho de don Severino, que es tan menso que ni ve que están aprovechándose de su bondad. La sangre se me subió a la cabeza. Pero antes de que dijera algo, el Chuy, que estaba a mi lado, puso la mano en mi brazo. No vale la pena, don Severino. Boca de mala lengua no necesita respuesta, necesita tiempo. Tragué saliva y me fui sin decir nada. Pero esa conversación plantó una semilla de duda que se quedó comiéndome por dentro. Marlene se había escapado de marido. Había un hombre en algún lugar buscándola. ¿Y por qué todavía no me había contado nada de verdad sobre su vida? Esa noche, después de que Mateo durmió, fui a la sala donde Marlene acostumbraba sentarse después de la cena. Estaba remendando una ropa del niño a la luz de la lámpara, con esa concentración quieta que tenía para todo lo que hacía. Marlene, dije, sentándome en la silla de enfrente. Levantó la cabeza. Nunca pregunté porque pensé que no era de mi incumbencia. Empecé despacio. Pero ahora necesito saber. ¿Hay alguien buscándote? Soltó el remiendo en su regazo. Se quedó mirándome por un rato, esos ojos profundos pasando sobre mí como si estuviera midiendo lo que podía contar. Sí, dijo por fin. La voz salió firme, pero los dedos apretaron la tela en su regazo. ¿Quién? Respiró hondo. Mi marido. Se llama Renato Figueroa. Estuvimos casados por 4 años, vive en la Ciudad de México, tiene dinero, tiene influencia, y cuando me fui no lo aceptó. Me quedé callado, dejándola continuar. Salí de ahí cuando descubrí que estaba embarazada, dijo mirando a Mateo, que dormía en el cuarto. No quería que mi hijo creciera en ese ambiente. No quería que viera lo que yo veía todos los días. Entonces agarré lo que tenía y salí. Vine caminando por la carretera de noche hasta que no aguanté más, y entonces encontré su rancho. ¿Él sabe dónde estás? Todavía no, respondió. Pero entonces hizo una pausa y agregó. Pero no va a parar de buscar, lo conozco. Nunca para. Me quedé en silencio un buen rato. El reloj en la pared marcaba casi las 10 de la noche. Allá afuera un halcón gritó en la oscuridad. Debiste haberme contado antes, dije, por fin, no con enojo, solo con la verdad. Lo sé, respondió bajo, pero tenía miedo de que usted me mandara si lo sabía, y entonces entendí. Me tenía miedo. No del tipo de miedo que se le tiene a algo peligroso, sino el miedo de quien ya aprendió que la gente se va o te manda cuando la situación se pone difícil. Ese miedo de ocupar demasiado espacio. Me quedé con aquello en el pecho por un tiempo, después me levanté, fui a la cocina, llené 2 vasos de agua, volví, dejé uno en la mesita de su lado y dije, «No te vas a ir mientras yo tenga vida». Me miró con los ojos llorosos. No dijo nada, pero el modo en que parpadeó, tratando de aguantar lo que quería venir, me dijo todo. Volví a mi cuarto, me acosté en mi cama de madera.
y miré al techo por mucho tiempo. Acababa de hacer una promesa que no sabía si podía cumplir, porque un hombre de la Ciudad de México, con dinero e influencia, era un problema de tamaño diferente del que estaba acostumbrado a resolver. Y todavía estaba Edilberto Molina, que sabía que iba a volver, y el rancho, que estaba con las cuentas apretadas por la sequía que venía viniendo despacio. Estaba rodeado de problemas por todos lados. Y fue exactamente en esa semana que el amigo de infancia que no veía hacía 30 años apareció en la entrada de mi rancho con una maleta de cartón amarrada con cordel, la ropa desgastada y los ojos de quien había perdido todo. Casi no lo podía creer cuando vi quién era. Esteban, dije, sin poder esconder el asombro. El hombre frente a mí tenía 69 años, demasiado flaco, con la barba sin hacer y el cabello canoso despeinado. Pero la sonrisa era la misma del niño que había conocido a los 10 años de edad, aquí mismo, en el interior de Zacatecas, antes de que se fuera a Monterrey detrás de vida nueva. «Soy yo mero, Severo», dijo, usando el apodo de infancia que nadie más usaba. «Me acabé, perdí todo. No tengo a dónde ir. Tú eres el único amigo que todavía tengo en el mundo». Miré a esa figura derrumbada frente a mí y pensé en los 30 años de silencio entre nosotros. Pensé en las cartas que dejaron de llegar, en las llamadas que fueron poniéndose más raras hasta desaparecer. Pero también pensé en la infancia, en los días en que pescábamos juntos en el arroyo, en las tardes en que andábamos en bicicleta en la calle de tierra. Era Esteban, mi amigo de infancia. «Entra», dije, y lo dejé entrar. Pero mientras le mostraba el cuarto a Esteban, mientras la Narcisa calentaba un plato de comida para él, algo en el fondo de mi cabeza se quedó encendido. Un aviso que no supe identificar en ese momento, una inquietud pequeña, casi imperceptible, como cuando uno siente el olor a lluvia antes de ver la nube. Solo que esta vez la lluvia que venía no era de agua. Esteban se quedó en el rancho y en los primeros días pareció una bendición. Ayudaba en lo que aparecía, cargaba bulto, arreglaba cerca, conversaba con los trabajadores con esa facilidad de quien siempre supo tratar con gente. A la Narcisa le gustó de inmediato. Decía que era un hombre de buen corazón, y el Chuy, que desconfiaba de todo mundo por defecto, fue poco a poco bajando la guardia. Yo mismo me puse contento de tener a alguien con quien sentarme en el corredor de noche y recordar los tiempos de infancia, las historias de cuando éramos niños aquí en este mismo interior, que no cambió tanto así. Esteban y Marlene se saludaban con educación, pero noté desde temprano que él se quedaba mirándola con una atención diferente. No era interés de hombre por mujer, era otra cosa, un reconocimiento, como si estuviera tratando de recordar de dónde conocía ese rostro. En la tercera semana, una mañana que había salido temprano para ver el ganado en el potrero de abajo, Esteban fue a conversar con Marlene en la huerta. No lo vi. Quien me contó fue la Narcisa más tarde, que estaba barriendo el corredor y oyó un pedazo de la conversación sin querer. Esteban le había preguntado a Marlene si era de la Ciudad de México. Ella se quedó callada. Él preguntó si conocía a un hombre llamado Renato Figueroa. La Narcisa dijo que Marlene palideció al instante. Cuando volví del potrero y la Narcisa me contó esto en voz baja en la cocina, sentí ese aviso que había sentido el día que Esteban llegó a volver con fuerza doblada. Fui a buscar a Marlene. Estaba en el cuarto con Mateo, sentada en la orilla de la cama, mirando a la nada con una expresión que nunca había visto en ella. «¿Qué pasó?», pregunté. Se tardó en hablar. «Esteban conoce a mi marido». Aquello cayó en mi estómago como piedra en pozo hondo. «¿Cómo así?». «Hicieron negocio juntos en Monterrey años atrás», dijo. «No sé si es coincidencia o si...». Se detuvo, respiró. «Don Severino, tengo miedo de que él sepa dónde estoy. Quería decir que era coincidencia, que el mundo es chico, que la gente se cruza por casualidad,
que Esteban era mi amigo de infancia y conocía su carácter. Quería decir todo eso, pero la verdad es que ya no sabía qué era Esteban. 30 años es demasiado tiempo. Uno no conoce en qué se convirtió una persona en 30 años. Fui a hablar con él esa misma tarde, directo, sin rodeos, del modo en que fui criado. ¿Conoces al marido de Marlene?, dije, más afirmación que pregunta. Esteban no desvió la mirada, y eso me alivió un poco. Quien desvía la mirada cuando lo atrapan tiene conciencia pesada. Me miró de frente y dijo, conozco o conocía. Hicimos negocio hace unos 8 años en Monterrey. No resultó, peleamos, y desde entonces nunca más nos hablamos. ¿Te pusiste en contacto con él desde que llegaste aquí? No, Severo, te juro que no. Me quedé mirándolo por un tiempo largo, tratando de leer ese rostro que conocía desde niño, pero que el tiempo había cambiado de formas que no sabía medir. Al final dije, si descubro que pasaste información sobre Marlene a cualquier persona, te vas sin discusión. ¿Entendiste? Entendí, dijo, y pareció sincero. Pero dormí mal esa noche. Y la semana siguiente me dio motivo para dormir peor todavía. Edilberto Molina volvió. Esta vez no vino solo. Trajo un abogado, un tipo flaco de lentes que se quedó sosteniendo un portafolio todo el tiempo sin decir ni una palabra. Edilberto llegó con la misma labia de antes, pero ahora tenía un papel en la mano que puso en la mesa de mi oficina antes de que yo le dijera que se sentara. Don Severino, encontramos una irregularidad en el registro de su propiedad, dijo, con esa sonrisa que ya odiaba de memoria. Parece que hay una superposición de área con una tierra que fue registrada anteriormente por otro propietario. Esto puede complicar mucho la situación suya. Miré el papel. Era un documento que nunca había visto, con sello y firma, diciendo que una franja de tierra en el lindero este de mi rancho había sido registrada a nombre de otra persona décadas atrás. Esto es mentira, dije. Puede ser, respondió Edilberto encogiéndose de hombros. Pero usted va a necesitar abogado, certificado, notaría, tiempo. ¿Y quién tiene tiempo y dinero para esas cosas hoy en día? Mientras tanto, nuestra propuesta sigue en pie. Usted vende, nosotros resolvemos todo, y usted se queda con el dinero sin dolor de cabeza. Cuando se fueron, me quedé sentado en la oficina, mirando el papel. El rancho que mi padre había construido, que yo había continuado, que Remedios había caminado en cada rincón, podía estar siendo quitado de mí por un documento que nunca había visto en mi vida. Fue Marlene quien apareció en la puerta de la oficina 1 hora después. La Narcisa me contó lo que pasó, dijo. ¿Puedo ver el documento? Empujé el papel hacia ella sin mucha esperanza, pero lo agarró. Leyó despacio, volteó el papel, miró el reverso, miró el sello, miró la firma. Este sello está mal, dijo. Levanté la cabeza. El número de la notaría no cuadra, explicó, poniendo el dedo encima del número impreso en la esquina del documento. Trabajé en un despacho de abogados antes de casarme. Aprendí a verificar documento. Este número aquí es de una notaría de Fresnillo, pero la dirección que está escrita es de Zacatecas. Notaría no tiene 2 direcciones. Este documento fue hecho para parecer oficial, pero no lo es. Me quedé mirándola por un tiempo sin poder hablar. ¿Trabajaste en despacho de abogados? Por 2 años, dijo, antes de que Renato me convenciera de dejar el empleo. Aquello cayó sobre mí de un modo pesado. Había dejado su carrera por ese hombre, y ahora, años después, era exactamente ese conocimiento que había guardado sin saber que un día iba a necesitar lo que estaba salvando mi rancho. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. Vamos al pueblo, hablamos con un abogado de verdad y denunciamos el documento, dijo simple así, con esa calma suya que me desconcertaba. ¿Tiene los documentos originales del rancho? Tengo.
Están todos en la caja fuerte. Entonces está resuelto, dijo. Pero no estaba resuelto. Porque al día siguiente, cuando Marlene fue al pueblo con el Chuy para hablar con el abogado, el carro volvió con 1 hora de retraso, y cuando el Chuy entró por la puerta del rancho con Marlene en brazos, supe que algo muy malo había pasado. El carro había derrapado en la curva del camino de terracería mojado y se había estrellado contra el barranco. El Chuy había salido sin nada, pero Marlene se había golpeado el hombro y el lado de la cabeza contra la ventana. No era grave. El doctor del pueblo había dicho que necesitaba reposo y que tenía un golpe en el hombro que le iba a doler por unos días, pero que no era nada serio. Oí eso y seguí con el corazón acelerado igual. La puse en la cama, acerqué la silla al lado y me quedé ahí. No me fui a dormir, no me fui a cenar. Me quedé ahí al lado mientras dormía, con Mateo en la cuna improvisada que la Narcisa había arreglado en la esquina del cuarto, y pensé en todo lo que podía haber pasado diferente en esa curva mojada. De madrugada, abrió los ojos y me vio ahí. «No necesita quedarse», dijo con la voz ronca de sueño. «Lo sé», respondí. Se quedó mirándome por un tiempo. Después dijo, bajito, «Gracias, don Severino». No respondí nada. Pero ahí, en esa madrugada quieta con Mateo respirando suave en la cuna y el viento golpeando despacio en la ventana, supe con una claridad que nunca había sentido antes que esa mujer y ese niño se habían vuelto parte de mi vida de un modo que ya no sabía deshacer. En los días que siguieron, mientras Marlene se recuperaba, el abogado que había logrado hablar antes del accidente estaba trabajando en el caso. Era un hombre joven, llamado licenciado Claudio, que había oído el caso con atención y dijo que el documento de Edilberto era claramente falso y que se podía probar eso sin dificultad. Pero fue durante esa semana de espera que la traición vino de donde menos esperaba. Un fin de tarde, el Chuy me llamó en la esquina, con esa cara cerrada que tenía cuando la noticia era demasiado mala para decir en voz alta. Me contó que había visto a Esteban saliendo de la tienda del pueblo con un hombre que no conocía, y que los dos se habían quedado conversando por casi 1 hora, uno pasándole papel al otro. El Chuy había esperado, y cuando el hombre desconocido se fue, había ido detrás discretamente y lo había visto subirse al carro de Edilberto Molina, estacionado en la esquina. Me quedé parado sin poder respirar bien por algunos segundos. Fui a buscar a Esteban. Estaba en el corredor, como todas las tardes, en una mecedora que se había vuelto suya. Cuando me vio llegar con esa cara, supo. Lo vi en sus ojos, esa culpa que uno reconoce aunque la persona trate de esconder. «Esteban», dije parándome frente a él. «¿Qué hiciste?» Bajó la cabeza. «Necesitaba dinero, Severo», dijo con la voz pequeña. «Estoy debiendo a gente por negocio que salió mal. Edilberto se puso en contacto conmigo antes de que yo viniera aquí. Sabía que yo era tu amigo. Me pidió que viniera, que estuviera al pendiente, que pasara información sobre el rancho y sobre Marlene. Cada palabra cayó sobre mí como pedrada. «Viniste aquí a propósito», dije. No era pregunta. Al principio sí, admitió. Pero después... Severo, te juro que después de estar aquí, de verte, de ver a esa mujer y ese niño, me arrepentí. No pasé información sobre Marlene a Renato, eso te lo juro. Solo pasé unas cosas sobre el rancho a Edilberto. «Unas cosas», repetí. Levantó la cabeza con los ojos rojos. «Sé que no hay disculpa, lo sé. Me quedé mirando al hombre que fue mi amigo de infancia, que pescó conmigo en el arroyo, que anduvo en bicicleta en mi calle y que ahora estaba sentado frente a mí con la cara de quien vendió el alma por un dinero que ni iba a resolver sus problemas. Ve a traer tus cosas», dije. La voz salió fría, controlada, más difícil de sostener que si hubiera gritado. «Severo, ve a traer tus cosas, Esteban». Fue. Salió del rancho esa tarde con la maleta de cartón amarrada con cordel, del mismo modo que había llegado.
Me quedé parado en el corredor hasta que desapareció el polvo que su paso levantó en el camino de tierra. No lloré, pero duele de un modo que no tiene nombre, cuando uno pierde a alguien que un día fue amigo de verdad. Duele diferente de cualquier otra cosa. Esa noche, Marlene vino a sentarse a mi lado en el corredor sin que la llamara. Todavía tenía el hombro vendado, Mateo durmiendo adentro. Nos quedamos en silencio por un buen rato, mirando el cielo estrellado que solo el interior de Zacatecas tiene. Esa inmensidad de estrella que parece que va a caer sobre uno. Supe lo que pasó, dijo, por fin. Todo mundo se enteró, respondí. Lo siento, don Severino. Por mi culpa. No fue por tu culpa, interrumpí. Fue por su debilidad. Y prefiero saber quiénes son las personas de verdad que seguir viviendo de ilusión. Se quedó callada, después dijo, mi abuela decía que uno solo descubre el tamaño de una persona cuando tiene que hacer una elección difícil. Pensé en eso, pensé en Esteban y en la elección que hizo, pensé en Marlene y en la elección que hizo esa noche de tormenta, de tocar a la puerta de mi rancho sin nada más que coraje y panza. Pensé en mí y en las elecciones que hice desde entonces, una por una, sin darme cuenta de que estaba construyendo algo nuevo. Tu abuela era sabia, dije. Sonrió. Una sonrisa real, entera, de las que llegan a los ojos. Mira hasta el final, no te vas a arrepentir. Comenta de dónde estás oyendo esta historia y suscríbete al canal para apoyar este trabajo. Tu ayuda es muy importante. En la semana siguiente, el licenciado Claudio logró probar que el documento de Edilberto era falso. La superposición de área no existía. Los documentos originales del rancho eran claros, legítimos, sin ningún problema. Edilberto Molina recibió un proceso por intento de fraude documental y desapareció de vista. El Chuy fue al pueblo, volvió con la noticia y sentí un peso enorme salir de mis hombros. Pero la historia no había terminado. Renato Figueroa, marido de Marlene, apareció un mes después. Estaba en el patio cuando el carro entró por la entrada. Un carro caro, de esos que brillan al sol de un modo que parece provocación. Un hombre de unos 45 años bajó, bien vestido, con el modo de quien no acepta que el mundo no gira a su alrededor. Ya sabía quién era antes de que dijera el nombre. Vine a buscar a mi mujer y a mi hijo, dijo, parándose a unos 3 metros de mí con los brazos cruzados. Me quedé en mi lugar. Su mujer es adulta. Ella decide dónde se queda. Es mi esposa, dijo, la voz subiendo un tono. Y ese niño tiene un padre. Entonces ve a hablar con ella, respondí. Pero ella decide. No tú, se acercó más, tratando de intimidarme con la altura y el tono de voz. Usted no sabe con quién está hablando. Sí sé, respondí, sin mover ni un paso. Estoy hablando con un hombre del que su esposa se escapó en medio de la noche con una panza enorme y sin nada porque tenía más miedo de quedarse que de irse sola. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Se puso rojo. Abrió la boca. La cerró. Entonces oí los pasos detrás de mí. Eran los trabajadores del rancho. El Chuy, el Toño, el Delfino, el Manuel, habían parado lo que estaban haciendo y habían venido al patio, uno por uno, sin que nadie pidiera, sin que nadie mandara. Se quedaron parados detrás de mí en silencio. No dijeron nada, no hicieron nada, solo se quedaron ahí. Renato me miró, los miró a ellos, me miró de vuelta. «Voy a volver con abogado», dijo, la voz ahora más chica que antes. «Puedes volver», respondí, «pero la decisión va a seguir siendo de ella». Se subió al carro y se fue levantando polvo. Cuando la nube de tierra bajó, el Chuy vino a mi lado y dijo, sin ceremonia, «Este tipo de gente solo tiene valor cuando está solo con la persona más débil». No respondí, pero concordé por dentro. Marlene había visto todo desde la ventana.
Cuando entré a la casa, estaba parada en el corredor con Mateo en brazos, los ojos llorosos pero la barbilla levantada. Esa barbilla levantada me dijo más que cualquier palabra. Va a volver, dijo. Va a volver, concordé. Y cuando vuelva vas a estar preparada. Fue ahí que Marlene tomó la decisión más difícil y más valiente que vi a alguien tomar en la vida. Buscó al licenciado Claudio, contó todo y abrió un proceso contra Renato. No fue fácil. Hubo audiencia, hubo día que volvió del pueblo destrozada, hubo noche que lloró en el cuarto pensando que yo no oía, pero yo oía. Había día que Mateo se ponía inquieto como si sintiera la tensión de su madre, y yo lo cargaba y caminaba por el patio hasta que se calmara, canturreando una tonadita norteña que mi padre me enseñó cuando yo era niño. En esos meses todos, el rancho fue cambiando. La huerta creció tanto que Marlene empezó a vender a una tiendita del pueblo. El dinero del frasco de vidrio fue aumentando. La Narcisa le enseñó a Marlene a hacer queso fresco, y ese queso empezó a venderse también. Poco a poco, el rancho que vivía en Las Moscas fue ganando movimiento, gente llegando, gente comprando, conversación en el patio. La sequía que temía llegó en julio, castigada. El aljibe bajó, el pasto se marchitó, el ganado adelgazó. Me quedé días sin dormir bien de preocupación. Pero Marlene llamó a los trabajadores, enseñó unas técnicas que había aprendido con su abuela sobre guardar agua y sobre sembrar cosas que aguantan sequía, como el frijol pinto y el maíz criollo que la gente de aquí sembraba antiguamente y fue olvidando. El vecino don Toño Paz vino a aprender también, y su hijo y su cuñado. Aquello se fue volviendo cosa de comunidad sin que nadie lo planeara. La Delfina Estrada, aquella que había regado chismes sobre Marlene en el tianguis, apareció un día en el rancho con la hija enferma, fiebre que no pasaba, y pidió una hierba que había oído decir que Marlene sabía preparar. Marlene fue, cortó, preparó el tecito, explicó cómo darlo. La hija mejoró en 2 días. Delfina no volvió a hablar mal. No pidió disculpa, porque ese tipo de gente raramente pide, pero dejó de hablar. El proceso contra Renato duró meses. Hubo un día que su abogado trató de decir que Marlene había abandonado el hogar sin motivo, y aquello me dejó tan indignado que fui personalmente a la audiencia como testigo, cosa que nunca había hecho en mi vida. Me senté en esa silla, miré al juez y conté lo que había visto esa noche. Una mujer embarazada, sola, empapada, sin nada, con miedo estampado en el rostro. Dije que un hombre con condiciones de ofrecer lo que Renato tenía no iba a tener a una mujer escapándose así si todo estuviera bien. El juez dio la orden de restricción de acercamiento. Cuando Marlene me llamó del pueblo para contar, estaba en el corral. Tuve que colgar el teléfono y quedarme parado por 1 minuto solo respirando. El Chuy me miró con cara de interrogación y yo solo moví la cabeza afirmativo. Entendió y volvió a lo que estaba haciendo sin hacer alarde, que era su modo de celebrar. Y entonces llegó el cumpleaños de 1 año de Mateo. La Narcisa se despertó temprano e hizo pastel de elote, atole, jamoncillo. El Chuy colgó banderitas de colores en el patio sin que nadie pidiera. Los trabajadores aparecieron con las mujeres y los hijos. Don Toño Paz vino con la familia entera. El licenciado Claudio apareció de sorpresa con una cajita de regalo. La tendera del pueblo, que se había vuelto cliente de la huerta, trajo un garrafón de agua de Jamaica. El patio de mi rancho, que por 15 años había vivido vacío y callado, como un lugar donde el tiempo olvidó pasar, estaba lleno de gente, lleno de ruido de niños, lleno del olor a comida buena y de conversación alta. Me quedé parado en el corredor por un tiempo, solo mirando. Marlene apareció a mi lado con Mateo en brazos. El niño tenía 1 año de vida, panzoncito, colorado, con un moñito ridículo en la cabeza que la Narcisa le había puesto y que se la pasaba tratando de quitarse todo el tiempo.
Me vio, estiró los brazos hacia mí con esa urgencia de niño que no acepta no, y lo cargué. Agarró mi rostro con las dos manos gordas y soltó una risa que era la cosa más bonita que había oído en mi vida. «Don Severino», dijo Marlene, bajito, a mi lado. Volteé hacia ella. Tenía un sobre en la mano. Me lo entregó. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábralo». Lo abrí ahí mismo, con Mateo todavía colgado de mi cuello. Adentro había unos papeles con sello, con firma, con un nombre que leí 2 veces antes de entender. Era un proyecto aprobado por el sindicato rural y por una cooperativa de la Ciudad de México. El rancho iba a entrar en un programa de agricultura familiar, con acceso a crédito, a técnico agrónomo, y con un galpón nuevo que iba a servir de escuela para la gente de los alrededores para aprender sobre cultivo sustentable. El proyecto tenía un nombre. El nombre que estaba escrito en ese papel era Proyecto Remedios. Tuve que bajar la cabeza. Mateo puso su manita abierta en mi mejilla, gentil, como si supiera de algún modo que necesitaba ese toque en ese momento. «No tenías que hacerlo», dije con la voz quebrada. «Sí tenía que hacerlo», respondió. «Este rancho me salvó, esta tierra me salvó, y tiene un nombre que merece ser recordado». Me quedé en silencio por un tiempo. Allá en el patio, la música norteña que el Toño estaba tocando en el celular, conectado a la bocina, empezó a llamar gente para bailar. La Narcisa ya estaba en medio con el hijo de don Toño, bailando sin vergüenza ninguna. Los niños corrían alrededor de la mesa. El Chuy, el hombre más serio que conocía, estaba al lado de una mujer riéndose de algo con todos los dientes apareciendo. Miré todo aquello. Miré a Mateo en mi regazo, miré a Marlene a mi lado, y pensé en esa noche de tormenta, en ese patio lleno de lodo, en esa mujer panzona cayendo de rodillas frente a mí. Pensé en cómo había ido hasta la ventana listo para no involucrarme, listo para cerrar la entrada de mi vida como lo hacía 15 años. Pensé que si me hubiera quedado en la cama esa noche, si me hubiera tapado el oído y dejado que el Canelo ladrara hasta cansarse, nunca habría sabido lo que era sentir a un niño de 1 año agarrar mi rostro con las manos gordas y darme una risa que vale más que cualquier cosa que acumulé en este rancho toda la vida. Sostuve a Mateo un poco más firme. Miré a Marlene y dije lo que tenía en el pecho hacía tiempo, pero que me llevó todo este tiempo entender cómo poner en palabras. «No invadiste mi rancho esa noche, Marlene. Invadiste el único rincón que me había olvidado de cuidar». Me miró con los ojos llorosos, pero no los dejó caer. Sonrió. Esa sonrisa amplia, bonita, que alumbraba cualquier cuarto en que entrara. «Cuídelo bien entonces», dijo, señalando a Mateo, «porque creo que le gusta más a usted que a mí». Mateo, como si hubiera oído, soltó otra risa y trató de morderme la oreja. El patio estaba lleno, la música estaba alta. El olor a atole y pastel de elote se mezclaba con el viento seco del norte que venía de lejos, trayendo ese olor a tierra caliente que es el olor de mi vida entera. Y yo, Severino Ramos Leal, 73 años, hombre terco, cabeza dura, que pasó 15 años pensando que soledad era destino y no elección, me fui para el medio del patio con un niño de 1 año en brazos y bailé. Ya no sabía bailar, lo hice feo. El Chuy se rió, la Narcisa aplaudió y Mateo gritó de alegría cada vez que yo giraba. Pero bailé. Y fue la cosa más importante que hice en la vida en mucho tiempo.